Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Bien, ahora vamos a desarrollar el tema de los números reales. Vamos a ver cómo estos números se construyen de conjuntos numéricos más simples. Estaremos desde el conjunto de los números naturales y por extensión vamos a llegar al conjunto de los números reales. Dicho sistema está constituido por estos conjuntos que se van construyendo por extensión. Los números naturales se dice que son los primeros números que utiliza el hombre para designar cantidad. Estos son los números naturales. ¿Qué operaciones están válidas y permitidas para estos números reales? La propiedad de clausura o cerradura en la suma dice que si yo sumo dos números naturales, el resultado va a ser natural. También para la operación de la multiplicación. Yo multiplico dos números naturales, el resultado va a ser un número natural. Es decir, si yo tengo un 7 más un 12 que son naturales, el resultado es un 19 que es número natural. Si vamos a los productos, si yo multiplico el 7 por el 9 que son naturales, el resultado también va a ser un número natural. El problema empieza con la resta y con la división. Si yo tengo la resta de dos números naturales, en este caso 7 menos 9, el resultado es un negativo y el negativo no es un número natural. Vamos a la división de la misma manera. Si yo divido un número natural entre otro, no siempre nos da un número natural. Quiere decir que aquí las únicas operaciones que satisfacen la propiedad de clausura o cerradura es la suma y el producto. Regresamos al menú. Vamos a revisar ahora el conjunto de los números enteros. En los enteros, para hacer posible la clausura en la resta, va a ser necesario que los números naturales se extiendan a los números enteros. ¿Qué son los números enteros? Estos son los números enteros. Vamos a revisar las operaciones que están permitidas, que son válidas en este conjunto de números enteros. La propiedad de clausura nos dice que se cumple para la suma y la resta. Recuerden que los números naturales no cumplen para la resta, y sí, y para la multiplicación. Pero la división no se satisface. Vamos a ver ejemplos. Yo sumo dos números enteros, el 8 y el menos 12, y sigue dando un entero, obviamente negativo. Yo multiplico dos números enteros, en este caso menos 3 por 2, menos 6, también es un número entero. Si restamos dos números enteros, el resultado también es un número entero. 16 menos 7 nos da más 23. Hasta aquí se cumplen las tres operaciones: la suma, el producto y la resta. El problema sigue siendo la división. Si yo divido un entero 23 entre 3, me da un número fraccionario que no es un entero. Es decir, que el conjunto de los enteros no es suficiente para definir las cuatro operaciones. Regresamos al menú. Ahora vamos a revisar los números racionales. Para hacer posible la propiedad de clausura en la división, va a ser necesario crecer el conjunto de los enteros al conjunto de los números racionales. ¿Qué operaciones están permitidas? Vamos con la suma. Yo sumo dos números racionales, en este caso 3 quintos más 4 séptimos. El resultado es un número racional, 41/35. Y multiplico dos números racionales, también se cumple dicha propiedad. Si multiplico el 3 quintos por 2 novenos, el resultado va a ser, veamos, si yo resto dos números racionales, el resultado va a ser un número racional. Es decir,
3 quintos menos un cuarto es igual a 7 onceavos. Si divido dos números racionales, el resultado también es un número racional. 3 cuartos entre 3 quintos me da 15 cuartos. Quiere decir que las cuatro operaciones se satisfacen: la suma, el producto, la resta y la división. El problema es cuando queremos aplicar otro tipo de operaciones, por ejemplo, la radicación. Quiere decir que si yo le saco raíz cuadrada, no se cumple la propiedad de clausura. Es decir, la raíz cuadrada de un número racional no siempre es un número racional. Quiere decir que el conjunto de los números racionales no es suficiente para definir otras operaciones como la radicación. Finalmente nos vamos al conjunto de los reales. El conjunto de los reales son necesarios para cumplir la propiedad de clausura para las cuatro operaciones básicas más otras operaciones como la radicación. ¿Qué operaciones? Pues se van a cumplir todas. La suma de dos números reales, causa un número real. Aquí el primer real es raíz de 5 sobre 2, más 3 veces la raíz de 5 me da 7 medios por la raíz de 5. Llevamos con productos. Si yo multiplico un número real raíz de 3 por otro número real 4 raíz de 5, el resultado es 4 por raíz de 15. Si restamos dos números reales, de 7 por raíz de 3 menos 4 por raíz de 3, el resultado va a ser real. Lo mismo sucede si dividimos dos números reales, el 7 raíz de 3 entre raíz de 2 va a ser equivalente a 7 medios por raíz de 6. Y si aplicamos la radicación a un número real, el resultado sigue siendo un número real. Un número real 45, le extraigo raíz, el resultado va a ser 3 veces la raíz de 5. Quiere decir que el sistema de los números reales es suficiente para definir la propiedad de clausura para las cuatro operaciones básicas y para otras operaciones como la radicación. Finalmente vamos a ver el esquema de los números reales. Dijimos que los números reales se van a dividir en dos grandes conjuntos: el de los números racionales y de los números irracionales. Los racionales se dividen en números enteros y en números fraccionarios y en números decimales. Los enteros se dividen en positivos, que son los naturales, los negativos, y el cero, que es el elemento neutro. Las fracciones hay de dos tipos: las llamadas fracciones propias y las fracciones impropias. Y los decimales hay dos tipos de expresión: los que tienen periodicidad infinita y los que tienen periodos repetidos de manera infinita. Y los números irracionales solo se clasifican en positivos y negativos. Es así como se divide el conjunto de los números reales en los diferentes subconjuntos de este gran sistema. Bien, con esto vamos a dar por terminado el video.